Hola, soy Iván y espero que estén muy bien. Hoy veremos un ejercicio especial que pondrá a prueba tu mente y tu paciencia. ¡Empecemos! El ejercicio es el siguiente: 18 dividido 3 por 2 y todo esto entre 3. ¿Cuál será la respuesta a esta expresión numérica? En las alternativas vamos a tener que A va a ser 1, B va a ser 4, C va a ser 3 factorial y D va a ser 36. ¿Cuál crees tú que es la respuesta a este reto? Te invito a intentarlo. Pausa el video y toma lo que tengas a la mano, ya sea una hoja, un lápiz o simplemente hazlo mentalmente. Y deja tu respuesta en los comentarios. Quiero ver si aciertas. Ahora empecemos a resolver el ejercicio, pero antes observemos que en las alternativas A, B y D son fáciles de entender, pero la C, que es el 3 factorial, no es tan claro. Para esto vamos a resolver primero el 3 factorial, para saber a qué equivale. Y para esto debemos recordar que el factorial de un número es el mismo número multiplicado por los números anteriores hasta que lleguemos a 1. Es decir que nos quedaría 4 por un número anterior, 3 por el número anterior, 2 hasta que lleguemos a 1 por 1. Y esto, el 4 factorial nos daría 4 por 3, 12 por 2, 24 y por 1 nos daría igual a 24. Ya sabiendo esto, entonces ya podemos resolver lo que sería el 3 factorial. Que 3 factorial sería igual a ¿qué? Al mismo número multiplicado por 2 y por 1, es decir, los números anteriores hasta llegar al 1. Y ahora miremos cuánto nos da ya multiplicando todo esto. Entonces 3 por 2 nos daría igual a 6 y por 1 pues nos daría igual a 6. Es decir que 3 factorial ya sabemos cuál es su valor, que equivale a 6. Antes de llegar a la respuesta correcta a este ejercicio, debemos entender que hay unos errores comunes que podemos cometer. Como por ejemplo, veamos el primer caso, donde tenemos pues la misma operación, pero en este caso empezamos resolviendo la parte de la derecha, que sería multiplicar 3 por 2, que nos quedaría igual a 18 dividido, ¿cuánto? 3 por 2, 6, entre 3 y 18 dividido 6 nos daría ¿cuánto? Nos daría igual a 3 entre 3, que este resultado sería igual a 1. Y así llegando a una respuesta incorrecta. Otro caso sería el siguiente, donde normalmente cuando vemos el 3 de arriba y el 3 de abajo, llegamos a cometer errores como cancelar este número con el de abajo y quedar el siguiente valor, que sería 18 por o multiplicado entre 2, y 18 por 2 nos da igual a 36, y llegando así a otra respuesta incorrecta. Si te está gustando, recuerda suscribirte y darle like, que me ayudarías un montón. Ahora vamos a la solución paso a paso. Ahora vamos a resolver paso a paso la respuesta correcta a este ejercicio. Entonces, debemos tener en cuenta algo muy importante, que es la jerarquía de operaciones, y esto tiene que ver con respetar el orden en que operamos. En el caso de las operaciones básicas, debemos tener en cuenta que primero se opera la multiplicación y la división, y luego de segundo se opera lo que es la suma y la resta. Y el segundo punto importante es que siempre debemos operar de izquierda a derecha. Ya teniendo esto claro, ya resolviendo el ejercicio que nos pidieron, entonces primero operamos de izquierda a derecha, es decir que arrancamos por 18 dividido 3, y esto nos daría igual a 6, que queda multiplicado por 2 y dividido entre 3. Y ahora multiplicamos 6 por 2, que sería igual a ¿cuánto? A 12. Y 12 queda dividido entre 3. Y 12 entre 3 nos da igual
a 4. Es decir, que la respuesta correcta a este ejercicio es la B. Así de fácil. Si te gustó, no olvides suscribirte, dale like, compartir y comentar para que sigas viendo mis videos. Nos vemos la próxima.